¿Por qué nos importa tanto ser juzgados? Piensa en esto por un momento. ¿Por qué permitimos que las opiniones de los demás nos moldeen? ¿Por qué estamos constantemente preocupados por lo que otros puedan pensar de nosotros? Esta obsesión por el juicio ajeno no es algo que venga de afuera. Es algo que cultivamos dentro de nosotros mismos. Cuando le das a alguien el poder de hacerte feliz o infeliz, estás entregando el control de tu vida. Es como si les dijeras: aquí está el volante de mi existencia. Conduce como quieras. Esto no es solo un problema. Es un gran malentendido sobre la naturaleza de la vida y la libertad interior. Hay una forma de vivir en la que lo que otros piensen de ti no tiene absolutamente ningún impacto. Esa forma de vivir no requiere que te conviertas en una piedra, insensible e inmóvil. Más bien, se trata de un estado de claridad, de estar plenamente vivo, pero libre del peso de las opiniones ajenas. El miedo al juicio, una cadena autoimpuesta. Hace un tiempo, una amiga mía estaba bajo los efectos del alcohol. En su embriaguez, me repetía: por favor, no me juzgues. Sé que estoy bebiendo, pero no me juzgues. Ella tenía miedo de mi juicio porque, en ese estado, había perdido el suyo propio. Pero tú, que no estás borracho, ¿por qué tienes miedo al juicio? ¿Es el alcohol, o es simplemente la vida misma lo que nos embriaga y nos hace tan aprensivos ante los demás? La realidad es que estamos atrapados en un ciclo constante de buscar aprobación y evitar el rechazo. Este ciclo no surge de la necesidad de pertenecer a una comunidad, como muchos piensan, sino de nuestra propia inseguridad. A lo largo de nuestra vida, hemos acumulado miedos, dudas y conceptos erróneos sobre nuestro valor, basándonos en cómo nos ven los demás. Cuando vivimos con esta mentalidad, dejamos de ser dueños de nuestra propia felicidad y nos convertimos en víctimas de las opiniones de los demás. Pero, ¿qué significa realmente vivir temiendo el juicio? ¿Cuánto de nuestra energía mental y emocional dedicamos a preocuparnos por lo que otros puedan pensar? Imagina a un niño que, lleno de entusiasmo, pinta una casa con colores vibrantes que no se parecen a los de la realidad. El cielo es naranja, el pasto es morado, y el sol, rosa. Lleva con orgullo su dibujo para mostrarlo, pero alguien, con la intención de corregirlo, le dice: eso no es realista. Así no se ven las cosas. En ese momento, su creatividad queda condicionada. La próxima vez que pinte, no lo hará libremente, sino con el miedo de ser corregido otra vez. Este patrón no solo se limita a la infancia, lo arrastramos hasta la adultez. ¿Por qué nos importa tanto ser juzgados? Porque hemos confundido nuestro valor con las percepciones de los demás. Nos decimos a nosotros mismos que, si no cumplimos con ciertos estándares externos, no seremos aceptados, amados o valorados. Nos entregamos a una prisión invisible, y cada vez que cedemos a ese miedo, reforzamos los barrotes. Tomemos como ejemplo las redes sociales. Una publicación que no recibe me gusta o comentarios puede llevar a alguien a dudar de sí mismo. Nos hemos programado para medir nuestro valor en función de métricas externas, como si nuestra existencia pudiera ser validada con un pulgar hacia arriba. Esto refleja un problema más profundo. Hemos olvidado cómo valorar nuestra autenticidad. El miedo al juicio se convierte en una cadena autoimpuesta que nos limita. Nos impide arriesgarnos, expresarnos y vivir plenamente. ¿Cuántas veces no hemos dejado de decir algo importante, de usar ropa que nos hace felices o de tomar una decisión audaz, solo porque temíamos lo que otros pudieran pensar? La verdad es que este miedo no proviene del juicio en sí mismo, sino de nuestra interpretación de ese juicio. Hemos cedido nuestro poder interno a las opiniones externas. Para ilustrarlo, pensemos en la vida de aquellos que han desafiado este miedo y han elegido vivir sin el peso del juicio. Albert Einstein, con su pelo desordenado y sus ideas revolucionarias, fue ridiculizado por muchos antes de ser reconocido como un genio. Las personas que cambian el curso de la historia rara vez son comprendidas en su tiempo, precisamente porque no conforman sus acciones a las expectativas de los demás. Pero no necesitamos ser genios o figuras públicas para romper con esta cadena. La verdadera libertad empieza con pequeñas acciones cotidianas. Puedes comenzar dejando de buscar validación externa en cosas triviales, como qué ropa usar o cómo estructurar tus palabras en una conversación.
Practica observar tus pensamientos cuando surja el miedo al juicio. Pregúntate, ¿de dónde viene este miedo? ¿Es realmente relevante lo que esta persona piense sobre mí? Volvamos a la pregunta inicial. ¿Es el alcohol, o es simplemente la vida misma lo que nos embriaga y nos hace aprensivos ante el juicio? En realidad, es la manera en que hemos aprendido a navegar por el mundo lo que nos embriaga. Nos hemos intoxicado con una visión distorsionada de lo que significa ser aceptado. Pero hay una alternativa. Podemos aprender a ser dueños de nuestra propia percepción, a definirnos desde adentro y no desde afuera. La libertad del juicio comienza con la consciencia. Reconoce que, cada vez que buscas aprobación, estás entregando un pedazo de tu poder personal. Entiende que las opiniones de los demás son simplemente reflejos de su propio mundo interno y no una verdad absoluta sobre ti. Esta comprensión no llega de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso que tomes en esta dirección te acercará a una vida más auténtica y plena. Al final, la pregunta que debemos hacernos no es ¿qué pensarán de mí?, sino ¿estoy viviendo de acuerdo con mi verdad? Esto no significa que ignoremos por completo las críticas o las perspectivas de los demás. Escucharlas puede ser útil, siempre y cuando no permitamos que determinen nuestra esencia. Porque cuando dejamos que el miedo al juicio dicte nuestra vida, renunciamos a nuestra libertad. Y la libertad, esa intoxicación maravillosa de ser completamente tú mismo, es el mayor regalo que podemos darnos. El paraíso perdido. La búsqueda de satisfacción externa. ¿Por qué buscamos tanto fuera de nosotros? Porque sentimos la necesidad de encontrar consuelo en sustancias, en objetos, en personas. Es porque hemos perdido contacto con nuestra propia fuente interna de bienestar. En algún punto de nuestra existencia, fuimos condicionados a creer que la felicidad es algo que debemos alcanzar, algo que se encuentra en un lugar distante o en un momento futuro. Nos prometieron que si trabajábamos lo suficiente, acumulábamos lo suficiente, o nos rodeábamos de las personas adecuadas, alcanzaríamos ese estado ideal. Pero la realidad es que, cuanto más buscamos fuera de nosotros, más insatisfechos nos sentimos. ¿Por qué? Porque el bienestar genuino no se encuentra en lo externo, es algo que debe cultivarse desde dentro. Hace algunos años, pregunté a un grupo grande de personas, ¿cuántos de ustedes creen que irán al cielo después de esta vida? Apenas unas pocas manos se levantaron. Esto no es algo aislado. En todo el mundo, las personas están perdiendo la fe en las promesas de un paraíso futuro. Pero, en lugar de buscar ese paraíso dentro de sí mismos, intentan construirlo en el aquí y el ahora. Y lo hacen muchas veces recurriendo a sustancias químicas, distracciones digitales, relaciones efímeras, y compras impulsivas para llenar ese vacío existencial. Es como intentar apagar la sed bebiendo agua salada. Cuanto más lo hacemos, más profundo se vuelve el vacío. La búsqueda de satisfacción externa puede observarse en todos los ámbitos de nuestra vida. Piensa en alguien que se obsesiona con el éxito profesional. Este individuo puede pasar años persiguiendo una promoción, creyendo que, cuando finalmente la consiga, se sentirá completo. Sin embargo, al alcanzar esa meta, la satisfacción es fugaz. El ciclo comienza de nuevo. Ahora necesita un salario más alto, un puesto más prestigioso, o un nuevo desafío para sentirse relevante. Este patrón no solo se ve en las carreras profesionales, también se manifiesta en relaciones, bienes materiales y logros personales. Un ejemplo especialmente revelador es el de las redes sociales. Cada me gusta, comentario o visualización actúa como una dosis de dopamina. Nos hace sentir validados por un breve instante, pero luego desaparece, dejándonos con ganas de más. Esta dinámica puede parecer inofensiva, pero en realidad refleja una desconexión más profunda con nuestra capacidad de sentirnos plenos por nosotros mismos. Cuando nuestra autoestima depende de factores externos, nos convertimos en esclavos de esas validaciones temporales. La búsqueda externa también se refleja en cómo recurrimos a sustancias químicas para manejar nuestras emociones. Desde el café que necesitamos para funcionar por la mañana, hasta el alcohol o los medicamentos para calmar nuestra ansiedad por la noche. Hemos desarrollado una relación casi simbiótica con estímulos externos para regular nuestro estado interno. Aunque estos paliativos pueden ofrecer alivio momentáneo, no resuelven la raíz del problema.
nuestra incapacidad para encontrar consuelo dentro de nosotros mismos. Porque hemos perdido ese contacto interno. Una de las razones es que nuestra sociedad nos ha entrenado para valorar lo tangible por encima de lo intangible. La felicidad interna, el equilibrio emocional y la paz mental no pueden comprarse ni medirse, por lo que a menudo son ignorados en favor de metas más concretas y visibles. Nos enseñan a competir, a producir y a consumir, pero no a ser. Y en este proceso, nos desconectamos de nuestra verdadera naturaleza. Para entender lo que hemos perdido, imagina a un niño pequeño jugando. No está preocupado por si alguien lo está mirando, ni por si está haciendo algo productivo. Simplemente juega, completamente inmerso en el presente. Este estado natural de alegría es algo que todos teníamos en nuestra infancia, pero que hemos perdido a medida que crecimos y adoptamos las expectativas externas como nuestras propias prioridades. Recuperar ese estado no significa rechazar la adultez o nuestras responsabilidades, sino reconectar con ese lugar interno de tranquilidad y autenticidad. Hay quienes han encontrado formas de resistir esta búsqueda externa. Los monjes budistas, por ejemplo, pasan horas meditando para cultivar un sentido de paz que no depende de estímulos externos. Personas como Viktor Frankl, un psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, descubrieron que incluso en las circunstancias más extremas, la verdadera libertad radica en nuestra capacidad para encontrar significado dentro de nosotros mismos. Estas historias son recordatorios poderosos de que el paraíso que buscamos fuera de nosotros no es más que un reflejo del que hemos perdido dentro. Pero no necesitamos ser monjes o sobrevivir a tragedias extremas para reconectar con esa fuente interna. Hay pequeñas acciones que podemos tomar diariamente para cultivar nuestro bienestar interno. Por ejemplo, pasar unos minutos cada día en silencio, lejos de las distracciones, simplemente observando nuestra respiración, puede ayudarnos a recuperar un sentido de calma y conexión. Practicar la gratitud, enfocándonos en lo que ya tenemos en lugar de lo que nos falta, es otro paso poderoso hacia esa reconexión. Entonces, ¿por qué buscamos tanto fuera de nosotros? Porque nos han hecho creer que es allí donde reside la felicidad. Pero la verdad es que la paz, la alegría y el bienestar nunca han estado en el exterior. Siempre han estado dentro de nosotros, esperando ser redescubiertos. La pregunta es, ¿estás dispuesto a mirar hacia adentro y encontrar ese paraíso que creías perdido? La intoxicación interna. El camino hacia la verdadera felicidad. La sociedad moderna ha glorificado el consumo de sustancias como una solución rápida para todo. Desde la felicidad hasta la paz y la excitación. Si estás cansado, bebes café. Si estás estresado, tomas un ansiolítico. Si quieres escapar, recurres al alcohol o alguna sustancia recreativa. Estas respuestas parecen naturales en un mundo que exige resultados inmediatos. Sin embargo, aquí está la paradoja. Este cuerpo humano es la fábrica química más avanzada del universo conocido. No hay droga, no hay sustancia en el mundo que pueda igualar las capacidades químicas de tu cuerpo. Dentro de nosotros, poseemos la capacidad para generar los mismos estados de bienestar, euforia o relajación que buscamos en el exterior, y lo hacemos de forma completamente segura y sin efectos secundarios negativos. Piensa en la adrenalina que sientes al lograr algo que creías imposible. Esa explosión de energía y motivación no proviene de algo externo. Es tu cuerpo generando las sustancias químicas adecuadas en el momento adecuado. De manera similar, los momentos de profunda alegría o calma que experimentamos no se deben a las circunstancias externas, sino a cómo respondemos a ellas internamente. El único problema es que somos pésimos gerentes de esta fábrica. En lugar de aprender a operar esta increíble maquinaria interna, buscamos soluciones externas que nos dejan incapacitados, tanto física como mentalmente. Considera el impacto del consumo excesivo de sustancias externas. El abuso de drogas recreativas puede generar una dependencia química, debilitando la capacidad natural del cuerpo para producir las hormonas y neurotransmisores necesarios para el bienestar. Incluso algo tan cotidiano como la cafeína puede convertirse en un impedimento, ya que el cuerpo se vuelve menos eficiente para mantener niveles de energía sin ella. Esto no significa que debamos demonizar todo lo externo, sino cuestionar nuestra dependencia de ello. ¿Por qué recurrimos a un vaso de vino para relajarnos al final del día?
Cuando nuestro cuerpo tiene la capacidad de producir sustancias como la serotonina y las endorfinas, que no solo nos relajan, sino que también nutren nuestra salud a largo plazo. Porque no hemos aprendido a manejar nuestra química interna de manera intencionada. Imagina que tu cuerpo es un instrumento musical exquisitamente diseñado, pero nunca aprendiste a tocarlo. Lo afinas de forma accidental y ocasional, dependiendo de la suerte o de estímulos externos. Pero, ¿y si pudieras aprender a tocarlo con maestría? ¿Y si pudieras acceder a estados de felicidad, calma y energía cuando lo desees, sin depender de nada externo? Esto no es una fantasía. Hay personas que han logrado desarrollar esta habilidad a través de prácticas como la meditación, el yoga, o simplemente el control consciente de la respiración. Por ejemplo, estudios científicos han demostrado que la meditación puede aumentar significativamente la producción de serotonina, conocida como la hormona de la felicidad, mientras reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés. De manera similar, técnicas de respiración profunda pueden activar el sistema nervioso parasimpático, llevándote a un estado de relajación profunda y disminuyendo la ansiedad. Considera también a los deportistas que experimentan el llamado Runnersieg, esa euforia que se produce después de un ejercicio intenso. Este fenómeno no se debe al entorno ni a una sustancia externa, sino a la liberación de endorfinas, que son los analgésicos naturales del cuerpo. De hecho, muchas de las drogas que consumimos no hacen más que imitar o estimular de forma artificial las sustancias químicas que nuestro cuerpo ya es capaz de producir. Sin embargo, estas sustancias externas suelen tener efectos secundarios negativos y generan una dependencia que nos debilita, en lugar de fortalecernos. ¿Y si hubiera una forma de estar estático, de estar en paz, de estar plenamente vivo, sin perder tu juicio, tu claridad ni tu inteligencia? Este estado no es un mito ni un privilegio reservado para unos pocos. Es una posibilidad real, pero requiere que tomes el control de tu vida interna. Las tradiciones espirituales antiguas y las investigaciones científicas modernas coinciden en algo fundamental. La clave para manejar tu bienestar está en tu atención y tu intención. Por ejemplo, si pasas unos minutos al día practicando gratitud consciente, tu cuerpo responderá liberando dopamina, reforzando una sensación de satisfacción. Si eliges enfocarte en pensamientos positivos, activas áreas del cerebro asociadas con la creatividad y la resolución de problemas, en lugar de áreas relacionadas con el miedo y el estrés. Incluso simplemente pasar tiempo en la naturaleza puede recalibrar tu química interna, disminuyendo la producción de hormonas de estrés y aumentando la sensación de bienestar. La verdadera felicidad no está en lo que consumes, sino en cómo gestionas tu vida interna. Puede que esto suene abstracto, pero no lo es. Piensa en la diferencia entre alguien que necesita constantemente estímulos externos para sentirse bien y alguien que irradia paz y alegría independientemente de las circunstancias. Esa diferencia no está en la suerte ni en los recursos externos, está en el manejo interno. El control de tu química interna no es solo una habilidad deseable, es esencial para vivir plenamente. No se trata de evitar las experiencias externas o de renunciar a las cosas que disfrutas, sino de no depender de ellas para tu bienestar. Porque la verdadera libertad es esta: poder estar en cualquier lugar, en cualquier situación, y aún así sentirte pleno y feliz. ¿Estás listo para convertirte en el maestro de tu propia fábrica química? La responsabilidad de tu experiencia interna. Piensa en esto. Si cada vez que alguien dice algo bueno o malo sobre ti, tu estado interno cambia, ¿qué significa eso? Significa que no tienes control sobre tu experiencia. Estás viviendo como una reacción, no como una creación. Y cuando vives de esta manera, no eres más que un espectador pasivo en tu propia vida, dejando que las palabras, las acciones y las opiniones de otros dicten cómo te sientes y quién eres. Imagina que alguien te elogia y te sientes eufórico, pero al día siguiente esa misma persona te critica y te hundes en la tristeza. En ese caso, no estás viviendo según tu propia percepción, sino dependiendo completamente de lo que los demás decidan proyectar sobre ti. Es como si llevaras una cuerda invisible atada a tu ser, y cualquier persona pudiera tirar de ella para manipularte emocionalmente. Esto es similar a permitir que alguien entre a tu casa y reorganice tus muebles a su antojo. Imagina que colocan una silla en medio del pasillo, bloqueando tu camino,
o que deciden cambiar la cama de lugar porque creen que queda mejor junto a la ventana. ¿Te parecería razonable? Claro que no. Entonces, ¿por qué permites que otros reorganicen tu mundo interior con comentarios, gestos o juicios? La clave está en reconocer que tú eres el único responsable de tu experiencia interna. Esto no significa que los demás dejen de opinar o actuar, siempre lo harán. Pero la pregunta fundamental es, ¿vas a permitir que esas opiniones o acciones tengan el poder de perturbar tu paz o definir tu valor? Nadie más puede hacerte feliz, infeliz o miserable, a menos que tú les des ese poder. Pongamos un ejemplo cotidiano. Estás en una reunión y alguien critica tu trabajo frente a otros. Sientes una oleada de incomodidad, tal vez hasta enojo. Pero si lo analizas profundamente, esa reacción no proviene de las palabras de la persona, sino de cómo tú las interpretas y de lo que significan para ti. Tal vez interpretas que la crítica pone en duda tu capacidad o tu valía, pero eso es algo que tú has permitido que suceda. Si fueras completamente consciente de tu valor y de tus esfuerzos, esa crítica no podría penetrar en tu interior, porque tú estarías a cargo de tu experiencia, no esa persona. Este principio también se aplica a las relaciones más cercanas. Imagina que un amigo cercano o un familiar te decepciona de alguna manera. Es fácil culparlos por tu estado emocional, pensar que te hicieron sentir mal. Sin embargo, si analizas más a fondo, la verdadera fuente de tu malestar está en tus expectativas sobre esa persona, no en sus acciones. Esto no significa justificar malos comportamientos, sino entender que el control sobre cómo te afecta algo siempre recae en ti. Un ejemplo poderoso es el de Viktor Frankl, un psiquiatra y sobreviviente del Holocausto. A pesar de las condiciones más inhumanas en los campos de concentración, Frankl escribió que incluso en esa situación extrema, había algo que no podían quitarle: su libertad para elegir cómo responder internamente. Este tipo de responsabilidad radical sobre la propia experiencia interna es lo que te da verdadera libertad. La responsabilidad de tu experiencia no implica que debas ignorar las emociones negativas o reprimirlas. En cambio, significa observarlas con claridad y preguntarte: ¿por qué siento esto? ¿De dónde viene realmente esta reacción? ¿Estoy dejando que alguien más controle cómo me siento? Cuando haces esto, te das cuenta de que tus emociones son tuyas, y puedes gestionarlas en lugar de ser arrastrado por ellas. También puedes verlo desde una perspectiva positiva. ¿Qué pasaría si, en lugar de depender de las acciones o palabras de otros para sentir felicidad, cultivaras esa felicidad desde dentro? Un ejemplo simple es la práctica de la gratitud. Muchas personas han descubierto que, al dedicar unos minutos al día a reflexionar sobre lo que tienen y valorarlo, experimentan una alegría interna que no depende de circunstancias externas. Otra herramienta útil es el poder de la perspectiva. Algo tan simple como cambiar la forma en que interpretas las acciones de otros puede transformar tu experiencia. Por ejemplo, si alguien te interrumpe en una conversación, puedes verlo como una falta de respeto y sentirte ofendido, o puedes interpretarlo como entusiasmo por compartir algo importante. La situación es la misma, pero tu reacción cambia porque decides ser responsable de cómo la percibes. Cuando comprendes que la felicidad y la paz no son algo que te sucede, sino algo que creas, comienzas a experimentar una libertad que pocos alcanzan. Ya no necesitas luchar por la aprobación ni temer el rechazo, porque tu experiencia interna es algo que tú controlas. Esa es la verdadera fortaleza: ser el maestro de tu mundo interior, pase lo que pase fuera de él. La solución no está en cambiar el mundo externo. La mayoría de las personas pasan toda su vida tratando de ajustar su entorno para sentirse mejor. Cambian de trabajo, de pareja, de ciudad o de apariencia física, pensando que la próxima cosa externa les traerá la felicidad. Este comportamiento refleja una creencia profundamente arraigada, que nuestro bienestar depende de las circunstancias externas. Pero la realidad es que ninguna cantidad de cambios externos puede garantizarte una felicidad duradera. Porque la felicidad no es algo que encuentres fuera. Es algo que cultivas dentro. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has deseado algo con todas tus fuerzas, creyendo que, al conseguirlo, serías feliz? Tal vez querías un ascenso en el trabajo, una casa nueva o un viaje soñado. Pero cuando finalmente lo obtuviste, esa felicidad que tanto esperabas no duró mucho.
Al poco tiempo, surgió otro deseo, otra meta, otro si tan solo tuviera esto, sería feliz. Este ciclo interminable de búsqueda externa demuestra que la felicidad basada en las condiciones del mundo exterior siempre será frágil y temporal. Imagina que te despiertas por la mañana y decides estar feliz. No porque alguien te haya halagado, no porque el clima sea agradable, no porque todo esté perfecto, sino simplemente porque puedes. Ese es el verdadero poder. La capacidad de decidir tu estado interno sin depender de nada ni de nadie. Un ejemplo claro de esto es la historia de Ellen Keller. A pesar de haber quedado ciega y sorda a una edad temprana, Ellen encontró un sentido profundo de alegría y propósito en la vida. No porque el mundo externo se adaptara a sus circunstancias, sino porque eligió cultivar una conexión interna con su propia fortaleza y creatividad. Esto nos muestra que, incluso en las situaciones más difíciles, el mundo interno puede ser una fuente de bienestar mucho más poderosa que cualquier condición externa. Otra perspectiva interesante proviene de culturas que han entendido este principio durante siglos. En muchas tradiciones espirituales, como el budismo, se enseña que el sufrimiento proviene de nuestra resistencia al momento presente y de nuestro deseo constante de que las cosas sean diferentes. No se trata de resignarse a lo que sucede, sino de comprender que la paz interior no depende de que el mundo se alinee con nuestras expectativas. Por ejemplo, imagina a alguien atrapado en el tráfico. Una persona podría frustrarse, quejarse y maldecir, mientras que otra, en exactamente la misma situación, podría usar ese tiempo para reflexionar, escuchar música o simplemente estar presente. La diferencia no está en el tráfico, sino en cómo cada persona elige relacionarse con la experiencia. La ciencia también respalda esta idea. Investigaciones en psicología positiva han demostrado que las personas que practican la gratitud y el mindfulness tienen niveles más altos de satisfacción con la vida, independientemente de sus circunstancias externas. Estas prácticas no cambian el mundo que las rodea, pero sí transforman su experiencia del mundo, ayudándoles a encontrar alegría incluso en los momentos más simples. Un ejemplo cotidiano podría ser el de una persona que pierde su empleo. Para algunos, esto podría ser motivo de desesperación, mientras que otros lo ven como una oportunidad para reinventarse, aprender algo nuevo o seguir una pasión olvidada. De nuevo, el evento externo es el mismo, pero el impacto emocional depende completamente de la percepción interna. El problema de buscar soluciones externas es que siempre nos hace sentir incompletos. Si creemos que algo fuera de nosotros tiene el poder de hacernos felices, también creemos que tiene el poder de quitarnos esa felicidad. Vivimos en constante miedo de perder lo que pensamos que nos da alegría: la pareja, el trabajo, el dinero, la juventud. Esta mentalidad nos convierte en esclavos de nuestras circunstancias. Pero, ¿qué pasaría si reconocieras que todo lo que necesitas para ser feliz ya está dentro de ti? Que la felicidad no es algo que adquieres, sino algo que descubres cuando dejas de perseguirla en el lugar equivocado. Esto no significa que debas renunciar a tus metas o deseos, sino que entiendas que tu bienestar no depende de alcanzarlos. Por ejemplo, piensa en un niño pequeño jugando en el parque. No necesita que todo sea perfecto para disfrutar el momento. No está preocupado por lo que otros piensen de él ni por lo que sucederá mañana. Simplemente está presente, completamente inmerso en la experiencia. Esa capacidad de estar en paz con el momento presente es algo que todos tenemos, pero que a menudo olvidamos en nuestra búsqueda de algo más. La verdadera transformación ocurre cuando dejas de intentar cambiar el mundo para que se ajuste a tus deseos y, en su lugar, cambias tu relación con el mundo. En lugar de esperar que las circunstancias te traigan felicidad, decides ser feliz sin importar las circunstancias. Esto no solo te libera de una vida de constante insatisfacción, sino que también te da el poder de enfrentar cualquier desafío con claridad y resiliencia. La pregunta no es si el mundo será amable contigo, sino si tú serás amable contigo mismo, independientemente de lo que el mundo te ofrezca. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que la solución nunca estuvo en el cambio externo, sino en descubrir tu propia capacidad para vivir plenamente desde adentro. La práctica de la conciencia plena. Para llegar a este estado, necesitas cultivar conciencia. La conciencia no es algo místico ni complicado.
Es simplemente la habilidad de estar presente, de observar tus pensamientos y emociones sin ser arrastrado por ellos. Cuando empiezas a observarte a ti mismo, te das cuenta de que la mayoría de tus problemas no son causados por el mundo exterior, sino por tu propia mente. Tu mente crea historias, juicios, expectativas, y tú las tomas como la realidad. Pero cuando ves estas historias por lo que son, pierden su poder sobre ti. Ser un creador, no una consecuencia. Si te conviertes en un creador de tu experiencia interna, el mundo externo no podrá tocarte. Alguien puede elogiarte o criticarte, pero tu estado interno permanecerá intacto. Esto no significa que te vuelvas insensible o distante. Significa que te conviertes en el centro de tu propio universo, en lugar de ser una hoja al viento. El legado de la próxima generación. Si seguimos viviendo como reacciones a nuestro entorno, estaremos condenando a las próximas generaciones a una vida de dependencia y sufrimiento. Pero si les enseñamos cómo manejar su mundo interno, les estaremos dando el regalo más valioso de todos, la libertad interior. La verdadera revolución no es cambiar el mundo externo, es transformar el mundo interno. Cuando aprendes a manejar tu química interna, a dirigir tu mente y tus emociones, te conviertes en una fuerza imparable. Así que la próxima vez que alguien te juzgue, pregúntate, ¿realmente quiero darle a esta persona el poder de determinar mi estado interno? Si la respuesta es no, entonces comienza a mirar hacia adentro. Ahí es donde reside la verdadera libertad, la verdadera felicidad y el verdadero éxito. Si este mensaje resonó contigo y te dejó reflexionando, no te quedes solo con eso. Suscríbete ahora mismo al canal para seguir explorando más ideas que pueden transformar tu manera de ver la vida. Déjame saber en los comentarios, ¿qué acciones vas a tomar para ser el dueño de tu experiencia interna? Estoy ansioso por leer tu opinión y continuar la conversación contigo. Nos vemos en el próximo video.